Ahora sí, bendecido. ¿Estuvo en mute todo el tiempo? ¿O se puso en mute cuando entró la llamada? Muy bien, bueno. Ahora sí, seguimos entonces. Este, Ahora se escucha el audio. Bendecidos con toda bendición. Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da hoy de estar conectados en vivo con el programa Tiempo de Gracia. Muy bien, qué bueno que se ve bien, que se escucha bien. Sí. Cuando estamos en el programa, traten de llamar a la pastora, por eso tenemos el teléfono de la pastora, ella es la que maneja todo. Cuando yo salgo en vivo, es la que me ayuda a mí, la persona que tengo al lado para ayudarme a salir en vivo con esta programación. Así que cualquier cosa se comunican siempre con ella por medio de WhatsApp. Si no tienen el número, me lo piden que en privado o acá le pongo el número de la pastora cuando estoy en vivo para que no me llamen, porque entró una llamada y me cortó ¿cómo es? La comunicación. Bueno, el programa que tenemos es Cristo, nuestra victoria. Ese es el tema que tenemos, Cristo, nuestra victoria. En realidad, Cristo, nuestra victoria, sí, Cristo es nuestra victoria. Hoy estaba escuchando las noticias, mirando en la televisión las noticias, no aquí en la casa, sino en otro lugar. Y cuando vemos noticias de personas jóvenes que mueren, como este actor que falleció, que gastó una fortuna, gastó $9 millones para él poder salir de las adicciones. Gastó $9 millones en tratamientos, en centros de rehabilitación, y fue a 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos, 9 millones en centro de rehabilitación, en doctores, en tantas cosas, pero nunca pudo salir. Y yo me gustaría poder llegar al mundo, ¿no? Llegar a personas como esta, que puedan escuchar esta verdad de la gracia, que es la única forma de poder ser verdaderamente libre, ¿no? No solamente de las adicciones, sino que más bien libre del pecado, libre de la muerte, libre de los demonios, libre de la maldición que había sobre nosotros, que venía de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, de nuestros padres. Y en verdad en Cristo usted puede ser verdaderamente libre, en Cristo Jesús. Así que yo le invito a que oremos para que este programa pueda llegar a muchas vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, y oramos para que tú seas, Señor, libertando por medio de esta palabra a muchos que puedan ser libres del pecado, libres de la muerte, libres de la esclavitud de la ley, libre de ese pensamiento negativo, satánico, adámico, diabólico, y puedan venir a tu verdad, Señor. Dios amado, que estos minutos que estamos conectados aquí nos sirva, Señor, sirva para llegar a muchas vidas, sirva para levantar a muchos, Padre, que hoy nosotros estamos aquí trazando esta verdad, hablando esta maravillosa verdad de Cristo, y que muchos puedan ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Alumbra los ojos el entendimiento, Dios, los que tú tienes ya separados para recibir esta palabra, que en este momento, Cristo amado, glorioso Espíritu Santo, visita los corazones, visita la vida, usa esta palabra de gracia, usa nuestra voz, nuestra garganta, usa nuestro ser, lo que hemos aprendido de esta palabra para poder enseñar a muchos, para vivir en la libertad del Evangelio, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, el tema que tenemos, Cristo, nuestra victoria. Hablamos la semana pasada en 1 Corintios 15, 56, 57, donde dijimos que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tema tiene que ver que en todo, escucha bien,
Cristo es nuestra victoria. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, muchas veces que no es el verdadero, que no es el Evangelio de Jesucristo, de la gracia, el Evangelio de la circuncisión, está siempre señalando, apuntando a los milagros, a lo que te pueda pasar en tu vida. Pero el Evangelio de la gracia apunta a la obra consumada, apunta a Cristo Jesús. Por eso estas enseñanzas, estos temas, Cristo nuestra victoria, es porque Él es nuestra victoria. Si usted está pasando un momento difícil, querido, querida, si usted está pasando un momento que realmente se siente mal y está mal físicamente, y estás mal en tu alma, y estás mal en tus finanzas, y estás mal en tu trabajo, y estás mal con depresión, con desánimo, esta es la palabra, Cristo Jesús. Pablo decía que la palabra de la cruz es poder, es victoria. La palabra de la cruz es el éxito para los que se salvan. Mas para los que se pierden, esto es destrucción. Para nosotros es bendición. Para nosotros es poder, es fuerza. Que no te avergüence de decir que tienes la gracia de Dios. Que no te avergüence de decir dependo totalmente de Dios. Dependo para ir al baño, dependo para ir a la esquina a comprar, dependo para un empleo, dependo para un examen en la escuela, dependo si voy al gimnasio, dependo cuando estoy en mi trabajo, si pongo un clavo, si pongo una tabla, un martillo, si le doy de comer a los animales. Todo lo que pueda hacer dependo de Dios, dependemos de Cristo Jesús en todas las cosas que hacemos. Y Él, por eso que dice que es nuestra victoria. El pecado produce la muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada terminamos en 2 Corintios 2:14, donde dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas gracias sean a Dios. ¿Cuál es nuestra posición? Le damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos lleva siempre en triunfo aquí en esta tierra. La única forma de poder vivir en triunfo es en Cristo Jesús. El éxito no depende de lo que usted pueda hacer o dejar de hacer, de lo que tengas. El éxito depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 13 en adelante. Lucas 24, versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Muy bien, aquí tenemos en Lucas 24 la historia de cuando ya Jesús había resucitado, y dice que después, si leemos en el versículo 9, volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juan y María madre de Jacob y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Era la resurrección de Cristo Jesús. Y después comienza la historia de dos de ellos, discípulos de Jesús, que el mismo día dice que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios, dice en la historia bíblica, que son 12 kilómetros, aproximadamente 120 cuadras. Y fueron estos dos discípulos con Jesús. Esta historia es muy atractiva porque iban con Jesús y no se daban cuenta que Jesús iba con ellos, porque dice que había un velo que Dios mismo había puesto para que no le vean. Cuando yo por primera vez en el año 2013 leí esta parte, ayudado por un libro de un pastor, y yo decía: Señor, ¿cómo realmente por tantos años nuestros ojos estaban velados cuando nosotros estábamos en los pactos mezclados? ¿Cómo no podíamos ver tu gracia? ¿Cómo hacíamos todo lo posible para nosotros estar bien delante de Dios y calificar delante de Dios? Y nos esforzábamos lo más que podíamos hacer para recibir las bendiciones de Dios. Pero ¿sabe una cosa? No la podíamos recibir. ¿Por qué no podíamos recibir las bendiciones totales de Dios? Porque no veíamos, y Él quiere que nosotros le veamos a Él. Él en este momento, en este programa, más allá de tu situación, más allá de tu dolor, más allá de tu necesidad, Dios quiere que tú le puedas ver a Él. Cristo quiere que el velo se caiga para que usted pueda apreciar a Cristo Jesús, puedas ver el sacrificio de Jesús. Y no fue una corta distancia, sino que una distancia larga, en la cual Jesús dice que ellos hablaban y discutían entre sí, y se acercó Jesús y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les pregunta: ¿qué son estas palabras, este tema que tienen ustedes mientras caminan? Y le dice: ¿por qué están tristes?, le pregunta. Claro, los discípulos creían que el Jesús no lo veían como Dios. ¿Por qué no lo veían como Dios? Porque acá dice: Jesús Nazareno fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, fue varón, profeta, poderoso en obra. Ellos no pudieron ver que Jesucristo, que Jesús de Nazaret, era el mismo Dios. ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice que los ojos de ellos estaban velados. Cuando nuestros ojos están velados y no podemos ver a Jesús, en realidad vamos a vivir en tristeza. ¿Por qué? Porque el temor produce tristeza, porque la inseguridad produce tristeza. Cuando leo estas palabras me conmuevo, me da tristeza de saber que hay muchos que aman a Dios, pero hoy tienen sus ojos velados y están como nosotros que estamos hoy de este lado, estamos en ese tiempo.
Están como estos discípulos que iban camino a Emaús con sus ojos velados. Ellos no podían ver a Jesús. ¿Por qué no podían ver a Jesús? Porque había un velo que les cubría. Y ese velo tenía que ser derribado, tenía que caer para ellos poder entender que a ese que fue crucificado no era un varón profeta, era Dios. Era Dios mismo que había entregado su vida por ellos. Que Jesús tuvo que llevarlos al lugar de las Escrituras y empezar él, porque el Dios mismo le escribió toda la palabra, y le mostraba, dice, vamos a ver el versículo el versículo 21, dice, bueno, vamos a ver el 20, dice, ¿y cómo le entregaron? Dice, ¿no? Porque ellos estaban tristes, dice, porque le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Escuche lo que dice ahí. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, y no aparece. O sea, nosotros estábamos esperando que este era el que nos iba a redimir, pero no entendían que él era el Cristo, que él era el enviado. No entendían que él era el Mesías. Y hoy aún dentro del Evangelio hay muchos que no entienden, que no pueden ver a Jesús como el que vino a cumplir. Todavía piensan que es un Dios que tiene que hacer algo para que las cosas sucedan, cuando bajo el pacto de la gracia nosotros podemos entender que ya Cristo lo hizo, Dios quitó los pecados, Cristo nos perdonó, Cristo cumplió la ley, Cristo derrotó al diablo, Cristo venció a la muerte y ya fue hecho. Por eso Él dice en Juan 19:30, terminado es, consumado es, ya terminó la obra. Pero mientras no puedan ver a Jesús, el anunciado por los profetas, por los salmos, como dice acá, ¿no? Ellos no lo podían ver. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y esta enseñanza es para nosotros, es para usted y para mí. Porque Jesús, ¿qué le podría haber dicho? Muchas cosas, ¿no? Le podría haber mostrado sus manos, no se le podría haber mostrado su costado, le podría haber mostrado, yo soy Jesús, yo soy el que fui crucificado. Y listo, y paraba ahí. Pero mirá lo que dice el versículo 22, dice, estos discípulos, 2 discípulos, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús le dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Este versículo 25, yo personalmente saqué este versículo 25 y era como Jesús, como Dios hablándome a mí literalmente, y yo pidiéndole a Dios y diciéndole, Señor, y me gustaría quizás por ahí usted también lo puede interpretar de esta manera. Yo no quiero ser insensato, no quiero ser tonto, y no quiero ser tardo de corazón para creer. Que hoy pueda creer todos los misterios que han sido revelados en Cristo Jesús, que eran desde antes de la fundación de todos los tiempos, para poder recibir la luz de la palabra, de este maravilloso evangelio, así como Dios quiere darnos en este tiempo. Porque es una gran ventaja poder recibir esta palabra, es una gran ventaja poder recibir estas verdades, porque te pone en el lugar donde Dios dio su vida para ubicarnos en ese lugar. La justicia de Dios es la gracia dada a toda la humanidad, para que todo aquel que cree en este sacrificio se ubica en una correcta relación para con Dios.
tu estatus delante de Dios es correcto. ¿Cuándo? Cuando usted cree, tanto los dos discípulos como Leo, como usted que está mirando, estamos en el mismo lugar. No es por ver la mano de Jesús o el costado de Jesús, es por las Escrituras. Por eso que le dice, atendé lo que le dice, entonces él les dice, insensatos, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahí, en ese tiempo, le comienza desde Moisés. O sea, vamos a la historia de Moisés. Me imagino que le dice el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, porque aquí hay un solo versículo resumido, pero pueden ser 4 horas, 3 horas de explicación, 3 horas de prédica de Jesús. Y le podría decir, bueno, ¿se acuerdan que Abraham tuvo un hijo o 2 hijos, Isaac e Ismael? El hijo de la promesa era Isaac. Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca, Jacob y Esaú. De Jacob salieron 10, que fueron 10 de las tribus. Tuvo un hijo que fue a Egipto, de él salieron otras 2 tribus, las 12 tribus. Este hombre trajo al pueblo de Israel a vivir a Egipto, pero pasados los años ya no eran conocidos y fueron oprimidos como esclavos, mas Dios levantó, ¿no?, a Moisés, y cuando levanta a Moisés se presenta delante Faraón hablando un idioma en egipcio perfecto, porque se había criado en los propósitos de Dios, ya había sido criado en el palacio del rey. Se presenta y le dice, deja a mi pueblo ir, porque este es el pueblo de Dios, este verdadero pueblo de Dios. Y ahí se presenta con las 10 plagas, ¿no? El agua se convierte en sangre, la sarna, las moscas, las ranas, la oscuridad, las tinieblas, o sea, todo lo que, las plagas que venían, hasta la muerte de los primogénitos. Y me imagino que le iba hablando las Escrituras, Jesús hablando con estos dos, caminando con estos 2 discípulos, y les iba diciendo, y se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, tomen un cordero, y con ese cordero van a hacer un holocausto, van a hacer un sacrificio, lo van a inmolar, y van a poner la sangre en las puertas, las ventanas, y cuando venga la muerte va a pasar por arriba, pero no va a herir a donde vea la sangre. Entonces le dice, comenzando de Moisés, y Dios lo saca con mano poderosa, y en el capítulo 14 del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel tenía por delante el Mar Rojo y por atrás tenía todo el ejército de Faraón, pero aunque ellos se quejaban en contra de Moisés y en contra de Dios, como estaban en un pacto de promesa, en un pacto donde se trataba de la bondad de Dios, entonces Dios les abre el Mar Rojo y ellos pasan en seco, y pasa el ejército de Israel y queda muerto bajo las aguas del Mar Rojo. Pasan al otro lugar, cantan, adoran a Dios, estaban contentos, y cuando van a tomar agua, las aguas estaban amargas, las aguas de Mara. Pero entonces Moisés tiró una rama, y esa madera hizo que las aguas se endulzaran. Y esa madera tenía un significado. Y esa muerte de los primogénitos, esa sangre tenía un significado. Era el Cordero de Dios que iba a ser inmolado. Y les explicaría, así como hoy nosotros tenemos la palabra, la misma posibilidad que tienen los discípulos, la tenemos hoy nosotros. Por eso Dios permite que pasen estas cosas en ese tiempo, en ese lugar, para que nosotros hoy podamos creer por lo que la palabra de Dios nos dice, y no por las señales, no porque vi la mano de Jesús o el costado de Jesús, o porque lo vi a Jesús crucificado. No, hoy la revelación, el velo cae cuando usted escucha por el oír, y oír esta palabra gracia, y el oír esta palabra. Entonces ya terminamos con esta parte y vamos a los saludos. Esperen unos segundos que vamos para allá. Y dice en el versículo 27, estoy leyendo Lucas 24, 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién? De Jesús decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Bueno, yo voy más lejos. ¿Ustedes se quedan acá? Sí, nos quedamos acá. Hasta acá veníamos nosotros. Ah, bueno, yo voy más adelante, voy para allá, para el Bronx. Ok, chao, nos vemos. Mas ellos, dice, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Bueno, me quedo con ustedes, dice Jesús. Y aconteció que estando sentado con ellos,
a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, los partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón con nosotros, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ellos vieron a Jesús de Nazaret, caminaron con Jesús de Nazaret, pero así todo no se les fue revelado, más por la palabra. Por eso me emociono, porque nosotros que estamos de este lado, cuando pasaron 2000 años, con todos los adelantos que hay, pero nosotros sabemos que predicamos al Cristo resucitado, al que murió y llevó todos nuestros pecados en su cuerpo en el madero. No solamente llevó nuestros pecados de toda la humanidad, y nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y todos los que vas a cometer en el futuro, sino que también cargó con la maldición, esa maldición que había de bisabuelo, abuelo, tatarabuelo, padre, madre, con esa maldición de tus padres paternos, de tus padres maternos, toda esa maldición que a ti no te tiene que llegar, que a mí no tiene que llegar, que a mis hijos no tiene que llegar, porque Cristo Jesús la llevó, la cargó en el madero. Y por medio de la fe en lo que la palabra dice, yo lo creo, lo recibo, lo abrazo, lo vivo. Cada segundo de mi vida, cada partícula de mi ser recibe esta palabra de gracia. Y puedo transmitir esta palabra de gracia para decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, querido, querida. Que hay más allá del problema que puedas estar viviendo, más allá del dolor y el sufrimiento, más allá del desgano, desánimo, de la depresión, más allá de los problemas internos que puedas estar viviendo, hay un Dios todopoderoso que dio su vida, que cargó con nuestros pecados, que se hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Que hay un Dios todopoderoso que su cuerpo como hombre le dolía como te duelen cuando te pegan, que te duele cuando te caes, que te duele cuando te quemas la mano, el pie, o cuando te pinchas el ojo, o cuando, no sé, tropezás en la escalera. Te duele. Así mismo, a Jesús le dolió todo su cuerpo. Pero Dios quiere, Dios pone esta palabra para que nosotros podamos recibir también por la palabra que el Dios que nosotros anunciamos es verdadero. Que desde lo de Moisés, y después dice, y siguiendo por todos los profetas, porque todos los profetas todos hablan de Jesús, todos los profetas menores y los profetas mayores, Miquea, Joel, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, todos tienen que ver y apuntan a Cristo Jesús. En todos los profetas está escondido Dios mismo, Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros leemos la palabra, porque algunos piensan que los que estamos en la gracia no usamos el Antiguo Testamento. Claro que sí. Cuando nosotros, si vamos por ejemplo al libro de Jueces y vemos capítulo 6, que los hijos de Israel habían hecho lo malo delante de Dios, y Dios los entregó en las manos de los madianitas y de sus enemigos, y terminaron en cuevas, en cavernas, que cuando ellos venían, sus enemigos les destruían el fruto de la tierra. De esa manera empobrecía Israel. Y ya no sabían qué hacer, pero Dios tomó un hombre llamado Gedeón, y usted va a ver en la palabra que Gedeón se presenta delante de Dios con un toro, ofreciéndolo en holocausto, en ofrenda, en sacrificio, para él, por medio de ese sacrificio, obtener la victoria. Lo que estaba simbolizando ese sacrificio era Cristo Jesús. Tu victoria, mi victoria, no está en el toro. Mi victoria, nuestra victoria, no está hoy en decir voy a dar una alta suma de dinero para que Dios me bendiga. Gloria a Dios si hubiera gente que quiera sembrar en el ministerio Jesús mi amor, en el pastor Leo, gloria a Dios por eso. Pero hoy no es por lo que nosotros
hagamos que vamos a obtener la bendición de Dios, sino que nuestra victoria, nuestro éxito, nuestra bendición está en ese sacrificio perfecto. Y no solo en el sacrificio, porque nos quedaríamos cortos ahí, solo en la muerte por los pecados, sino que también en la resurrección, en lo que Cristo hizo. Por eso dice, era necesario, le dice, era necesario. Y dice que los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. Más, dice, él se desapareció de su vista y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Por eso en cada programa, en cada momento, nuestro trabajo es abrir estas Escrituras para que puedas conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos entonces ahora a los saludos. Vamos a estar saludando. Tengo anuncios, tengo anuncios. Gloria a Dios. El pastor acá, no, voy adelante. Empecé de atrás quiero empezar de adelante. Muy bien. Dice Pastor Javier Nogueras, dice, no se escuchaba, te llamé porque no se escuchaba. Sí. Sí, ahí a la pastora Yashi hay que llamar para que ella me comunique, ella la que es mi asistente. Les comunico que estamos viajando con la asistente. Es una buena noticia. Estamos viajando con la asistente. La semana que viene estamos yendo para la República Argentina. Estaremos el día 11 de noviembre llegando a Buenos Aires, el día sábado, cuando por la gracia de Dios podemos viajar. Uno de los motivos del viaje es porque mi madre, que tiene 90 años, tengo que ir a verla. Y bueno, y mi madre quiere ver a su nuera, que es la pastora Yashi. Entonces vamos a ir juntos en este viaje, me va a acompañar. Vamos a estar aproximadamente del 11 al 30 de noviembre en Argentina. Así que algunos que no nos conocen, posiblemente nos vamos a conocer en alguna iglesia, en alguna enseñanza, en alguna prédica que estaremos dando en Argentina. Así que más adelante estaremos comunicando en las iglesias que vamos a estar. Ya tenemos fechas. El pasaje lo sacamos hace un día, el día sábado, o 2 días. Y bueno, no todos los pastores saben, pero bueno, algunos ya estamos comunicados y sabemos que estaremos haciendo algún servicio, algunas enseñanzas, alguna escuela de ministerio. Por supuesto que sí. Paul desde Colombia nos dice, buenas noches, hay victoria en el nombre de Jesucristo. Paul, la victoria es Cristo Jesús para todos aquellos que hoy no están pasándola bien, que todos nosotros podamos llevarle a Cristo Jesús a la gente, presentarle este mensaje de la cruz. Por favor, es lo mejor que le pueda suceder a una persona. Pastor Javier Noguera dice, gracias pastor por enseñarnos, por el tiempo y la dedicación. Sí, les pido disculpas porque empecé un poquito tarde hoy, me atrasé un poquito, disculpen. La hermana Marlene dice, buenas noches, bendecidos, pastor Leopoldo y Yashi y a todos los amados en Cristo. Papel y lápiz, anoten los versículos de esta palabra poderosa que Dios nos enseña, ¿no? En cada lunes. El pastor J.C. Castro desde Puerto Rico nos dice, bendiciones, amado. Qué bueno, pastor, poder verte ahí. Si estás ahí, un abrazo desde aquí de la ciudad de Nueva York. También nosotros, por supuesto, que escuchamos tus enseñanzas y nos edifican. El evangelio maravilloso de la gracia es Dios mismo queriendo que nosotros recibamos estas verdades para vivir en el llamado de Dios, en el propósito de Dios, en la tarea que Dios nos dio a cada uno. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos en Cristo, vivimos para Cristo,
Todas las demás cosas que el ser humano necesita son añadidas. Nadie viene a la iglesia porque dice yo quiero aprender de la gracia, o quiero aprender de la ley, o quiero aprender de los pactos, o quiero aprender del pecado o de la justicia. No, todos nosotros vinimos a Cristo por alguna necesidad. Aún gente que nace en el Evangelio tiene que tener una experiencia personal con el Cristo de la gloria y a través de la palabra, por supuesto, que a veces a través de circunstancias adversas, pero después cuando recibe las verdades, entonces la persona se da cuenta que Dios lo había predestinado, lo había llamado, lo había perdonado de antes de la fundación del mundo, lo había justificado y que ahora puede ser feliz. Cuando uno recibe todas estas enseñanzas, es feliz. Por eso, amados, cuando nosotros testificamos de todo lo lindo que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos hablarle y enseñarles a través de estos programas. Dice Dina Casales, saludos desde Argentina, bendecido pastores Leo y Yashi, bendecido con toda bendición, y a los santos en Cristo, quienes como yo somos bendecidos con sus enseñanzas sobre la gracia del nuevo pacto. Gracia y paz. Saludos, hermana Dina Casales. Somos la victoria de Dios en Cristo Jesús, dice Paul. El hermano Ricardo Avilés desde Rancagua, Chile, dice saludos, pastor, saludos, amado Ricardo. Un abrazo de acá de Nueva York. Javier Noguera dice, él ya lo hizo, así es. Ahora nuestro trabajo es exaltar o resaltar la obra terminada. Gloria a Dios. Muy bien, saludos entonces, pastor Javier Noguera. La pastora Yaya Regañarás dice bendecidos, con toda bendición, todos los amados conectados a nuestro programa. Claro que sí, qué lindo es poder verles conectados. Es nos llena de gozo, nos llena de ánimo poder verles conectados ahí. El hermano José Delgado, pensé que el pastor Jesús Rey iba a predicar en New York. Bendiciones, santo. Justo lo escucho y lo veo en los celulares. Sí, la propaganda que puse que el pastor Jesús Rey Velázquez Reyes me llamó hace 1 hora y media. Me llamó diciendo que estaba en Lima y me mandó una propaganda que él fue a llevar, él trabaja para la Liga Bíblica y fue a enseñar a una iglesia acerca de la Liga Bíblica, porque ellos tienen que presentar un material. Pero como le abren las puertas y son pastores conocidos de él le habló de la gracia el día sábado. Y entonces los pastores le dijeron, nosotros queremos aprender lo que usted está enseñando. Por favor, puede quedarse hasta el martes para que el martes nos enseñe. Entonces él se quedó unos días más, tenía que regresar a Trujillo, pero se quedó en Lima. Y yo la mandé recién a la propaganda porque va a estar en un lugar, no sé si ya está predicando ahora, ¿no? Ya ahora es demasiado tarde. Pero salió acá en Avenida Pachacutec, 2737, a la altura del pesquero BMT. O sea, hoy a las 7 de la noche, ojo, estamos 1 hora atrás. O sea, acá son las 9, allá son las 8. Bueno, ya estará empezando a predicar el pastor Jesús. Pero lo puse porque de repente hay alguien que está por ahí cerca, en Lima, y quiere ir a ver a un pastor de gracia, lo va a ver al pastor Jesús. Dice directamente desde Trujillo, le pusieron culto doctrinal. Desde la Libertad, Trujillo, Jesús Velázquez Reyes. No tenés nombre. Así que, bueno, esa era la información que yo les quería dar, ¿viste? Pero acá sigue el pastor Leo, en vivo y en directo. Seguimos con los saludos. Nos puede saludar, nos dice de dónde se están conectando. Seguimos con José Delgado. El pastor Javier Noguera dice, tráeme un reloj de New York. Ah, sí, está bueno, che, sí. Bueno, está bueno, se pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. Sí, en verdad cada viaje que voy siempre regalo mis relojes y después, bueno, el Señor siempre me suple algún otro reloj. Y hoy me olvidé ponerme el reloj. Estela Aguirre dice, bendecido, con toda bendición, pastor Leo y Yashi, te mandamos saludos. Pastora querida, un abrazo, qué lindo poder verte ahí. Mario Millán Ibarra, bendiciones desde Jalisco, México, bendita gracia. Qué lindo verte ahí, Mario, conectado. Acordate que todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Dice en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6,
Salmo 138:8 dice que Dios cumplirá su propósito en nosotros y lo importante es estar en Cristo. Y lo importante es poder manifestar esta palabra, esta gracia a otros, para que otros muchos puedan recibir esta maravillosa palabra. Así que un abrazo para vos, Mario. Mario es Jesús Mario Guajardo Herrera, pastor de allá de Monterrey. Qué bueno, yo sé que ustedes se conocen también. Fue la verdad que un honor para mí conocer personalmente al pastor Mario. Dice, saludos pastores, gracias por la palabra. Un abrazo para vos, pastor querido. Mario dice, saludos pastor, saludos, un abrazo. Mario Millán le manda saludos al pastor Jesús Mario Guajardo. Saludos, tocayo Mario. Qué lindo que podamos estar conectados, que esta palabra de gracia nos pueda conectar. El hermano Jimmy Beltrán dice, acá ya conectado. Pastor, bendecido con toda bendición. Gloria a Jesucristo resucitado, mi Abba Padre. Muy bien, Margarita dice, amén, amén, gloria a Jesús, dice Margarita Duarte desde Argentina. Jesús Mario Bojardo dice, amén, así es, Pastor Leo. Paul dice, el rey vive, la tumba está vacía. Muy bien, qué bueno verlos a ustedes conectados ahí, nos animan y nos alientan a seguir con esta palabra. Es tremendo esto, es tremendo porque esta palabra que estamos trayendo esta noche, cuando yo lo vi de esta manera, me di cuenta que no tenemos excusa, que hoy nosotros tenemos la palabra de los profetas, tenemos la palabra de Moisés, tenemos la ley de Moisés, y todo eso nos muestra, es la sombra, es la tipificación de Jesucristo, es la tipificación de su obra terminada. Lo mismo aún el pueblo de Israel, Dios lo puso para ejemplo de nosotros, para que nosotros no actuemos como el pueblo de Israel en las cosas negativas, porque ellos muchas veces rechazaron a Dios, lo hicieron en su fuerza y fracasaron. Entonces cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento nos sirve, dice en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hablando dice, esto fue para ejemplo para ustedes, para nosotros. Así que es muy importante hoy en esta noche recibir esta palabra maravillosa. Ya tenemos entonces en el libro de Lucas 24 que estuvimos leyendo y vemos que aparece el Cristo, el anunciado, ¿no? Porque este es el tema, Cristo es nuestra victoria. Y aquí ya tenemos el Cristo anunciado por los profetas, por Moisés, por los salmos. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús, ¿no? Por ejemplo, el profeta Miqueas, cuando hablaba de ti, Belén Éfrata, saldrá el que será el Salvador, le está hablando de una tierra, profetizando a un pedazo de tierra, donde de ese lugar iba a salir el Salvador. Y así fue. Jesús estaba en Nazaret, tuvo que ir a Belén, porque tenía que empadronarse, anotarse en el censo, porque salió el censo justo en ese tiempo, cuando María estaba embarazada, pero la profecía de Miqueas se tenía que cumplir. Entonces se tiene que mover todo para que se cumpla la profecía. Y llegó José y María, y nació Jesús en donde tenía que nacer, en Belén. Porque esa era la profecía. Cada profecía no tenía que ser dada y tenía que ser cumplida. Y fue cumplida en Cristo Jesús. Entonces cuando nosotros traemos toda la palabra del Antiguo Testamento, vemos a Jesús en cada profecía cumplida en él. Por eso nosotros estamos seguros hoy dónde nosotros estamos parados. Y nadie nos puede mover de ahí. No, que Jesús no era Dios, no, que Jesús un buen profeta, no, que Jesús un buen maestro. Si eso para ustedes, para los de tal religión o cual otra religión, pero para nosotros Él es el Mesías, el Cristo, Él es el enviado, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el nombre sobre todos los nombres que le pudieron dar a Dios. Es maravilloso conocer esto. Así que, entonces, en el libro de Lucas mismo, 24, 27, dice, comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ya tenemos entonces que en las escrituras podemos ver a Jesús. Es más, en Juan 5:39 dice, Jesús hablando, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, porque ellas hablan de mí y en ellas podrán tener testimonio de mí. O sea, Jesús de Nazaret hablando, escudriñen las escrituras. Yo estoy ahí, en todas las escrituras. O sea, si nosotros vamos a
el árbol de la vida, que estaba en el huerto del Edén, era Jesús. Si nosotros vamos a Génesis 3:15, donde dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente, ¿no? Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, la simiente, la mujer, era Jesús. Entonces, todo el Antiguo Testamento, si escudriñamos, vamos a ver a Jesús ahí en una tipología, en una sombra, y manifestado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, pero el Cristo anunciado ya empezaba ahí. Lucas 24:44 dice así, Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, cuando yo estaba con ustedes, le dice Jesús, en Nazaret, le dice, yo le hablé que todo lo que se habló de mí se tenía que cumplir. Y se cumplió en la cruz. O sea, hasta todas las profecías terminan ¿dónde? Ahí en la cruz, sobre Jesús, en su muerte y su resurrección. Es maravilloso eso. Entonces, ese fue el Cristo anunciado. Ahora viene el Cristo encarnado. Vamos a ver al Cristo encarnado, el anunciado, ahora el Cristo encarnado en Juan 1:14. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, el Dios que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, ahora hace su presentación en cuerpo, en carne. En el libro de Hebreos 10 vemos que Jesús hablando dice, dame un cuerpo para yo ir a ofrecer sacrificio. Y saca lo primero y establece lo último. Lo primero la ley y establece lo último la gracia. Entonces, acá tenemos una palabra donde Dios mismo, el que había sido anunciado, el Cristo anunciado, ahora se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué separamos el anunciado del Cristo encarnado? Porque hay una diferencia entre el anunciado y el encarnado. El que estaba con ellos caminando, ¿no? Ya no era el encarnado era el que estaba antes de la cruz. Ese ya era el resucitado, que ese vamos a ver ahora, ¿no? Porque está el anunciado, está el encarnado y después viene el crucificado. Y aquí tenemos que el que caminó en Jerusalén, en Samaria, en Judea, era el encarnado. Cristo ahora manifestándose en carne, viéndose como uno de nosotros, igual que nosotros, donde tenía sueño, donde tenía hambre, donde le dolía, donde sentía momentos difíciles. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo como usted y como yo. El próximo, que es muy importante, es el Cristo resucitado. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7, del libro de Romanos, capítulo 7. Acuérdense que este tema es Cristo nuestra victoria. Para saber, es el mismo Dios, pero tenemos que saber el Cristo de hoy día, año 2023, octubre 30 del 2023, porque si no usted va a estar, como me decía recién que hablé con el pastor Jesús, y hoy hablaba con el pastor Eduardo de Argentina, y cuando escuchamos las oraciones de los pastores, las oraciones de los ministros, ahí te das cuenta, o sea, dónde está la creencia de ellos. Cuando están, ¿no?, hablando a un Dios lejano, Señor, tú que estás en los cielos, Padre, ven, Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo tócanos, Espíritu Santo, ¿no? Cuando están todo el tiempo, llénanos, te pedimos, por favor, que tú nos sanes. Estamos viendo que ellos están en el Cristo, en el encarnado, ¿no? O quizás que está en los cielos. Pero acá estamos haciendo una secuencia del anunciado, el encarnado, y ahora estamos viendo al Cristo resucitado. No llegamos al tiempo de hoy, porque ese es el tema, aunque me tome unos minutos más, pero tenemos que llegar al Cristo que tenemos hoy. Amén. El Cristo resucitado es este. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive,
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aquí el apóstol Pablo hace una analogía, hace una comparación para que nosotros podamos entender cómo usted y yo hoy estamos muertos a la ley. ¿De qué forma morimos a la ley? Dice aquí, en el cuerpo de Cristo. Como fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús, usted y yo fuimos crucificados, por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, juntamente con él he sido crucificado, ya no vivo yo. Lo mismo nosotros, fuimos crucificados con Cristo Jesús. Pero el asunto es que no nos quedamos en la cruz, sino como fuimos crucificados con él, resucitamos con él. ¿Y cómo morimos? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ya no soy del Cristo encarnado, de ese de Nazaret, sino que ahora pertenezco, dice el versículo 4, Romanos 7, al que resucitó de los muertos. Por eso, si nosotros no morimos a la ley en el cuerpo de Cristo, estaremos siempre en ese evangelio de la circuncisión, que es el Jesús de Nazaret, que es el Cristo, el encarnado. Pero nosotros vamos a otro nivel, hemos sido llevados a otro nivel. Esto te va a poner un lugar de entendimiento y un lugar de poder y un lugar de salud, un lugar de prosperidad, un lugar de reposo, un lugar de descanso, porque si no vas a estar siempre en ese momento, en ese lugar donde siempre vas a estar detrás de Dios, pidiéndole a Dios. Pero cuando usted dice, yo ahora soy del resucitado, de la única forma que yo puedo estar con el resucitado es muriendo en el cuerpo de Cristo, muriendo a la ley, dice, ¿con qué fin? A fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, no podemos llevar fruto para Dios al menos que no muramos a la ley. Tenemos que morir a la ley. Y para morir a la ley es por medio del cuerpo de Cristo. No es porque usted diga, morí a la ley o estoy muerto a la ley. No, es por la fe en entender que estoy muerto con Cristo Jesús y morí a la ley de Moisés. Ahora te lo voy a leer en otra versión para que lo puedas entender mejor posiblemente. Romanos 7:1 dice así. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley. Pablo le está hablando a los romanos que conocen la ley. ¿No saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Para una persona darle, ¿no? Una persona va manejando a 100 millas por hora, en un lugar de 80 millas por hora, lo para el policía, lo hace a un lado del camino. Cuando baja el policía, va a ver a la persona que está manejando. Cuando le va a poner la multa, el ticket, la papeleta, la persona está muerta. No le puede poner el ticket, ¿por qué? Porque la persona está muerta. No se puede aplicar ley a alguien que está muerto. Espero que con esta explicación lo hayas entendido. O sea, no aplica la ley de Moisés a mí, ¿por qué? Porque yo estoy muerto con Cristo Jesús. Ya morí con él. Entonces ahí tenemos un paso. Cuando morimos en la cruz con Cristo, estamos muertos a la ley. Por eso no tengo que guardar ley ni cumplir ley. Usted tampoco. Eso te evita un montón de inconvenientes en la vida cristiana, en la vida que vives aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ya no estás ojo por ojo, diente por diente. Ya no está todo lo que esté oculto va a salir a la luz. O sea, la gracia es lo mejor que le pueda pasar a un ser humano. Y esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? Por eso David decía, bienaventurados los que a quienes no se le inculpa de pecado, bienaventurados aquel a que ellos no se le inculpa de iniquidades y perversidades. O sea, no hay mejor lugar que Dios quiere. Él quiere que usted viva en esta gracia. No es que Él dio la gracia para que usted, no, tenga cuidado, no reciba gracia. Dios quiere que usted viva en la gracia para usted tener salud, larga vida, llenura de días, llenura de años, prosperidad, gozo, alegría, descanso, y que todas las peticiones que hay en tu corazón puedan ser contestadas. Pero, ¿dónde? En la gracia de Dios, en Cristo Jesús, viviendo para Cristo, en su reino, en su justicia,
todas las demás cosas es añadida a tu vida. Cuando usted entra en esta dimensión de este conocimiento, entonces usted va a empezar a ver, ojo, no en el acto, porque va a pasar un tiempo, un proceso, para usted, su entendimiento se va a ir abriendo. Mirá lo que dice el versículo 2. Nueva traducción viviente. Ahora recién empecé a predicar. Muy bien, versículo 2 dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si se muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Ya está hablando ahora otra vez de muerte. Para que la ley no aplique, tiene que haber muerte. Tienes que morir. Y la forma de morir es que justamente con Cristo Jesús hace 2000 años. Por eso yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene pecado. Yo morí a los pecados. Antes de conocer esto estaba muerto en pecados. Continuamente tenía que ir delante de Dios, Señor, perdóname por esto, perdóname porque le pegué una patada al perro, perdóname, Señor, porque miré esto, perdóname porque le dije una mala palabra a un hermano, porque le insulté al otro, perdóname, Señor. Entonces todo el tiempo llevando los pecados delante de Dios. Cuando usted conoce que está muerto en Cristo Jesús, usted es verdaderamente libre. Entonces usted puede vivir en la dimensión de lo bueno de Dios y dice que Dios es propicio, favorable. El que no se quiera meter en la gracia, el que no quiera recibir esta palabra, lamentablemente pierde. ¿Por qué pierde? Porque Dios no puede hacer nada. Esto es legal. Tiene que ver con legitimidad de Dios. Cuando Dios, cuando hay leyes, ya se dictaminó una ley y Dios dictaminó la ley del amor, la ley de la gracia, la ley del espíritu, que es la que estamos viviendo hoy. Si usted no quiere vivir esta ley de gracia, ley de espíritu, ley de vida, ley de descanso, de gozo, de paz, en esta ley que hoy estamos viviendo, entonces usted está en la otra ley, que es la ley de Moisés o ley de conocimiento del bien y del mal. Ahí va a tener que pagar por va a tener las consecuencias pagando por sus errores. Cuando entra la gracia, entonces ahí donde se cumple todo lo que Dios preparó para sus escogidos, para sus elegidos, para sus llamados. Y yo le invito a que usted pueda decir si yo quiero ser uno de esos o que usted diga soy uno de esos, gloria a Jesús. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. O sea, morimos y ahora podemos ser de otro. Tremendo, ¿no? Morimos a ese Cristo encarnado. Morimos. ¿Con quién morimos? Porque Él murió, morimos con Él. Entonces, estamos muertos ahora a esa ley de Moisés. Ya no aplica esa ley. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Morimos al poder de la ley, dice la Nueva Traducción Viviente, cuando murieron con Cristo Jesús. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Vamos a retroceder. Ahora estoy unido a aquel que fue levantado de los muertos. ¿Cuál es el que fue levantado de los muertos? ¿El anunciado, el encarnado o el resucitado? La respuesta es el resucitado. Ahora soy del resucitado. Ya fui pasando, ¿no? Antes lo conocía, por eso de oídas te había oído, decía Job. Antes solamente, ¿no? Por eso estos muchachos del camino de Maús no lo podían ver. Hoy nosotros estamos más adelantados que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos al anunciado, lo tenemos al encarnado, en las escrituras te estoy diciendo, y ahora en la escritura tenemos al resucitado. Tú entiendes que resucitó, y el próximo paso es, ¿para qué resucitó Cristo? O sea, ¿para qué fue que resucitó Cristo? ¿No? Y acá vamos a ver, entonces, el próximo, antes de terminar, ya son las 9:15, el anunciado, el encarnado, el resucitado, y ahora lo más maravilloso que nos puede pasar, Cristo en nosotros. Que usted pueda decir en esta noche, Cristo en mí es la esperanza de gloria. No es fácil para un mundo de hace 2000 años, donde se hablaba de ley, donde se ofrecían sacrificios de animales, donde no se podía decir la palabra Dios como en el pueblo judío, donde para ellos Dios es un Dios de castigo,
es un Dios de leyes, es un Dios que continuamente viene a castigar y a traer guerra y a traer dolor, no pueden ver ahora el proceso que Dios fue haciendo para que hoy ese Dios que ellos lo tienen como un Dios castigador, un Dios lejano, un Dios que no puede hacer una unión con el hombre, para ellos es imposible. Ahora Pablo dice en Colosenses 1:27, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es un misterio. Acuérdese, misterio es algo que está escondido, necesita ser revelado. Pero Dios quiso, diga conmigo, Dios quiso que sea así. Por eso me lleno de seguridad, no de orgullo, porque el orgullo no es de Dios. El orgullo es diabólico, es satánico, es negativo. Es llenarte de gozo, llenarte de paz, llenarte de descanso, de alegría, claro que sí. Porque Dios quiso, Él quiso que usted conozca, dice, la riqueza de la gloria de este misterio entre nosotros, los gentiles, los que no somos israelitas, los que no somos judíos. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio de esas riquezas? Buscalo ahí, anotá, Colosenses 97. ¿Cuál es ese misterio que lo tenía Dios de antes de la fundación de los tiempos? ¿Cuál es el misterio que Dios preparó para darle a Pablo y explicarle a Pablo? Mirá, hay un evangelio que tiene que ser mostrado, revelado. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuánto dicen amén por eso? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque estamos completos en Él. Nuestro espíritu y el Espíritu de Dios se hicieron uno solo. Y más nunca se podrán separar. ¿Cuándo es nunca? Nunca es nunca. Nunca nos podremos separar. Por eso de ahí parte la seguridad de que nuestra salvación no se puede perder por un acto que nosotros hagamos, una acción de pecado. No se puede perder, porque si no, no sería de Dios. La salvación viene de Dios. Esta unión con Dios viene de Él. Por eso dice en Efesios 2:8, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. La gracia, la salvación, la fe, todo es de Dios. ¿Qué nos hace esto? Mira, te trae seguridad. Usted no va a vivir, no vas a seguir enfermo. Si usted sigue recibiendo esta enseñanza, no vas a seguir enfermo. Si usted sigue recibiendo esta enseñanza, no va a vivir en pobreza, miseria, en escasez. Si usted sigue recibiendo estas enseñanzas, usted apunta para una vida de éxito, una vida de un futuro glorioso. ¿Por qué? Porque entras en el propósito de Dios aquí en esta tierra, para que se manifieste su gloria, porque eres la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria de Él, manifestada a todo el mundo, amado, amada. Amén. Mirá lo que dice Primera de Juan capítulo 4:4. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, hoy Dios vive dentro tuyo. El sistema del mundo, el anticristo, todo lo que pueda haber allá afuera, mayor el que está en nosotros. O sea, Dios vino a vivir dentro nuestro. Hoy por eso en la gracia no estamos nosotros detrás de un culto para recibir algo de Dios. Estoy hablando de lo que ya hemos entendido la palabra de gracia. Si usted todavía no entendió y hay un servicio donde te inviten a escuchar la palabra de perdón de pecado, la palabra de gracia, corra a aprender. Corre a aprender, así te tengas que tomar 2 colectivos, 2 buses, 3 Uber, lo que fuera. Anda a aprender la palabra de gracia, porque esto es tu salvación. La cosa no está fácil. Hoy estamos escuchando guerras y rumores de guerra en todo el mundo. Venimos saliendo de un virus donde murieron millones de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿hay un lugar, hay un escondite? Sí, es la gracia de Dios. ¿Hay un lugar donde nosotros podamos descansar? Sí, es la gracia de Dios. Es el nuevo pacto. Es Cristo Jesús. Esa es la esperanza de gloria. Efesios 3:17. Efesios 3:17.
dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, para que habite Cristo. Dios vino a habitar, Cristo vino a habitar, Cristo no está lejos, Cristo no está a años luz, como dicen algunos, Cristo no está, con todo respeto, no está allá en Jerusalén, no está en Israel, no, Él no está ahí, Él está aquí, ahora, está en tu vida, está en ti. Sí es Dios, está en los cielos, por supuesto es un misterio, pero donde Él quiere, anhela, es habitar en sus hijos, en cada uno de sus hijos. Por eso dice, a los suyos vino y no le recibieron, más a los que le recibieron le dio la potestad, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea, nosotros hemos sido engendrados por Dios mismo en la cruz. De ahí salió una nueva raza de hombres y mujeres, que es la iglesia de Jesucristo, hecha de judíos y gentiles. Hoy nosotros somos el Israel, el verdadero Israel, somos nosotros. Hoy somos nosotros la niña de los ojos de Dios. ¿Quién puede tocarnos? Y todo el universo nos favorece, nos tiene que favorecer. ¿Por qué? Porque somos el linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Por eso estoy aquí, por eso usted está aquí mirando, porque Dios te está trayendo de las tinieblas, transportando a su luz. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de Jesucristo. Es para eso que Dios nos tiene aquí en la tierra. ¿Por qué no morimos antes? ¿Por qué le conocimos a Él? ¿Por qué fuimos conocidos por Él? Para eso, para que nosotros anunciemos. Primera de Pedro 2.9, dije recién. Si lo quieren notar, Primera de Pedro 2.9. Es tremendo. Dios compró nuestra vida. ¿Con qué fin? A fin que habite Cristo en nuestros corazones. Doy un último versículo. Primera de Juan 4.17. Primera de Juan 4.17, me gustó Efesios 3.17, para que habite Cristo por la fe en nuestro... O sea, la gente dice, ¿cómo habita Cristo? Por la fe, aquí lo dice bien clarito. Habita Cristo por la fe en nuestros corazones. Primera de Juan 4.17, dice así. Estaba viendo a San Lorenzo de Almagro, recién, que hace 10 partidos que no gana. Empató otra vez, estaba comiendo salamín con queso y tomando mate. Por eso creo que me dio mucha sed, porque el salamín, viste que el salamín es salado. Y cuando uno come salamín con queso y pan, viste, es riquísimo. A mí me encanta la picada. Pero me parece que por eso me dio sed, por eso estoy tomando agua. Como que me hubiera jugado un partido de fútbol. Como que hubiera jugado el perrito. Ok. Primera de Juan 4.17 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. ¿Hay un juicio para la humanidad? Sí, pero yo tengo confianza. ¿Por qué? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, esa es mi confianza. Dios no se puede juzgar a sí mismo, porque Él habita en mí, Él habita en ti, habita en nosotros. Pastor, ¿y si me equivoco se va? No, no puede irse. Dios no es como nosotros, que nosotros estamos bien con una persona y mañana no, según la conveniencia. Estamos bien con alguien y mañana estamos mal. O le hacemos un favor y hasta que la persona necesita el favor está con uno, después se va. Yo también, por ahí me he equivocado muchas veces. Estoy con alguien por de repente porque uno lo necesita, después que no lo necesita la persona, ya no estás. Trato de ser agradecido, le pido a Dios que ser muy agradecido con todos aquellos que están alrededor de mí, pero me puedo equivocar, y hay muchos que se equivocan. Pero Dios no es así. Dios te recibió, te aceptó, te compró con su sangre, te libertó, te hizo hijo, te hizo hija, y dice que así como Él es, así somos nosotros, en esta tierra. Entonces, si Él no es pecador, yo no soy pecador tampoco. Él es justo, yo soy justo. Él es perfecto, yo soy perfecto. Él es santo, yo soy santo. Él está bendecido, yo estoy bendecido. Él es rico, yo soy rico. Él es saludable, yo estoy saludable. Está sano, yo estoy sano. O sea, todos los atributos que Dios puso en Él, hoy están en nosotros. O sea, ¿nos limita algo? Sí, este cuerpo es de humillación. El cuerpo nos limita. A veces tenemos sueño, a veces tenemos hambre, a veces tenemos, yo qué sé,
por ahí dolor de estómago, a veces tenés frío, ¿no? A veces tenés calor. Gloria a Dios, que Dios contesta la petición. Vio que yo les digo, aprendan, porque yo no quiero estar en frío en Nueva York. La semana que viene nos vamos para Buenos Aires, Argentina, donde hay una temperatura de unos 28 grados, entre 25 y 30 grados centígrados ya. Para el mes de noviembre estaremos gozándonos, estaremos en Buenos Aires, Argentina, predicando esta maravillosa gracia, por supuesto que siempre estamos predicando, ya tenemos fechas que nos han dado algunos pastores, ya tenemos fechas confirmadas donde cuando una vez que decimos que sí, estaremos predicando ahí. Estoy muy contento porque estaré compartiendo el cumpleaños de tengo un solo sobrino que se llama Lorenzo y vive en Argentina, un solo sobrino, no tengo más sobrinos de mi parte. Y voy a estar en el cumpleaños de Lorenzo, con la pastora Yashi, vamos a estar en el cumpleaños de Lorenzo el 20 de noviembre, allá en Buenos Aires, Argentina. Estoy muy contento por eso. También estaré el día 15, miércoles 15 de noviembre, miércoles 15, estaré también en Buenos Aires, Argentina. Así que vamos a llegar el día 11, del 11 al 30, si aquellos que no lo conocen, ahí vamos a estar dando los lugares donde vamos a estar en Buenos Aires. Posiblemente estemos en otra provincia, posiblemente, porque tengo una invitación a una provincia, pero no sé si el tiempo nos va a dar, que es Santiago del Estero, pero vamos a ver si aceptamos la invitación a Santiago del Estero, que es en el norte de Argentina. De todas maneras, vamos a estar en todo Capital Federal y Gran Buenos Aires predicando la palabra de gracia. No se pierda de conocer a la pastora Yashi Argañarás. Conmigo no se pierde nada si me conoce o no, pero con la pastora Yashi sí. Así que si está por Buenos Aires, separe a una de las fechas donde vamos a estar para que juntos, como dice un pastor en Argentina, juntos tengamos más fuerza, claro que sí, juntos podamos impactar a más y más cristianos, que están como estaba esta gente del camino de Maús. Dios mismo tenía los velos, no podían ver a Jesús. Pero cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, por eso apareció, cuando comieron el pan, el cuerpo de Cristo, ¿no? El pan y el vino, cuando participaron del pan, dice que sus ojos fueron abiertos. Lo mismo nosotros, cuando entendemos que en su cuerpo, en el madero, el pan, Cristo se llevó todos los pecados, que Cristo en su cuerpo fue lacerado, se hizo una llaga, se llevó las enfermedades. Cristo cumplió la ley y nosotros no recibimos la maldición de la ley. Entonces, cuando el cuerpo fueron quitados los velos y ellos, era él, sí, me ardía el corazón, como que yo, me parecía que era Jesús. A mí también, ¿no? Pero caminaron 12 kilómetros. ¿Saben lo que son 120 cuadras caminando con Jesús? Y Jesús predicándoles. Se tenían que abrir, se tenían que caer los velos, sí o sí, se tenían que caer. Hoy día también tenemos a Moisés en las Escrituras, tenemos a los profetas, tenemos los salmos. Hoy nuestro trabajo mostrarte que por medio de toda la palabra Jesús es revelado. Cuando usted tiene al Jesús, no al anunciado, no al encarnado, no al resucitado, sino a este último que hablamos, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Y termina. Y así como Él es, así somos nosotros, para que habite en nuestros corazones por medio de la fe. Ese es el Cristo que vive hoy en tu vida. Que usted pueda levantar su mano en este día y decir, gracias papá, porque tú me escogiste para habitar en mi vida. Gracias Señor, porque yo y tú somos uno solo. Gracias papá, porque mayor es el que está en mí que el sistema que pueda haber en este mundo. Gracias Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a los saludos antes de terminar, si tenemos algunos saludos más. Y estamos entonces despidiéndonos. Dice, ¿hasta dónde llegamos? Hasta el hermano Jimmy, ¿no? Jimmy. Ahí vamos. A Mariela
Villamizar, dice. Ah, tenemos a Dianesca también. Tenemos a Gabriela Guajardo, gloria a Dios. Tenemos, a ver, Jesús Mario Guajardo, Margarita Duarte, Jimmy. Jimmy dice, amén, ya lo leímos a Jimmy. Ahora vamos a... El último que leímos fue a Paul. El rey vive, la tumba está vacía. Vacía. Ahora viene José Luis Sánchez Toledo. Dice, amén, amén, Pastor Leo, gracia y paz. José Luis nos saluda desde la iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, en Trujillo, Perú. Qué lindo, estaba viéndote ayer en la iglesia Jesús mi amor. Gabriela Guajardo dice, bendecido con toda bendición. Pastor Leo, gracia y paz, excelente tema. Gloria a Dios. Amén. Estamos muertos en Cristo Jesús, dice Gabriela. Abba Padre. Qué lindo verte, Gaby Guajardo. Estuviste el día viernes en una intervención quirúrgica. Todo salió bien, porque la palabra de Abraham, que Dios le dio a Abraham, esa promesa es tuya, como de cada uno de los oyentes, televidentes, que están conectados. Esa promesa que usted puede decir, esa promesa es mía. Nada ni nadie te la puede sacar. Lo único que puedes hacer tú es anularla si tú quieres aplicar la ley. Pero si tú vives por fe en lo que Cristo hizo, la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿no? Alguien decía hoy, hablando de este actor muy conocido acá en Estados Unidos, Matthew Perry, hablando de este actor que falleció, alguien dijo, y bueno, nadie sabe el día que va a pasar. Yo le digo, yo sí, le digo, yo sé el día que va a pasar, voy a estar lleno de días, lleno de años, lleno de vida, con salud, riquísimo, y va a ser, ¿no? Ya dentro de muchos, muchos años. Tengo la seguridad, le digo. Sí, pero no, uno solo Dios sabe. No, hay una promesa. Entonces cuando el doctor te dice algo, usted dice, no, eso no es para mí. Para mí es larga vida, para mí es salud, llenura de día. Si usted quiere vivir muchos años, porque hay gente que dice, no, yo estoy bien, no quiero vivir tantos años. Bueno, yo sí, yo la paso bien, imagínate. Ahora la semana que viene vamos a estar en Argentina comiendo el mejor asado del mundo, la mejor carne del mundo está en Argentina. No hay otro lugar que se coma la carne tan buena como en Argentina. En New York también, pero es cara. En Argentina es un poco más económica. Así que imagínense qué lindo compartir un asado con los hermanos allá. Compartir un asado con mi madre que tiene 90 años, ¿no? Que ahí ella entre dentadura y dentadura va, pero ella lo va pasando, lo va masticando al asado. Y le gusta porque yo voy, pum, me pongo a hacer un asadito a la vieja ahí y compartimos juntos en el fondo de la casa. Qué lindo. ¿Cómo que no, hermano, hermana querida? Usted, Dios lo puso en esta tierra para disfrutar. No te puso. Hay momentos de esfuerzo. Hay gente que me dice, pero hay que esforzarse en la gracia. A recibir la gracia tenés que esforzarte. Si la iglesia te queda a 20 kilómetros, o a 1 hora, o a media hora, o lo que fuera, no es, algún día voy a ir. No, usted tiene que decir, no, yo voy a recibir la palabra, voy a servir a Dios, voy a estar ahí con mis hermanos. No hay, mire, en la edad que tengo, no hay ninguna cosa en esta tierra que un ser humano no tenga que hacer para recibirlo. Escúcheme lo que le estoy diciendo, ¿eh? En la gracia Cristo lo hizo, pagó el precio, no hay nada que nosotros podamos hacer. Pero para estar en esa gracia, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Entonces, para usted recibir esta información, tiene que tener cuaderno. Si yo le muestro acá, tengo pilones de cuaderno, escritos con temas, con versículos. Otra una persona me escribió y me dice, ¿cómo usted se aprende los versículos de memoria? Le digo, memorizándolos. Pero ¿cómo? Le digo, bueno, anoto un versículo, lo leo, lo miro visualmente, digo, después en la noche me acuesto, pienso en ese versículo, me viene otro pensamiento, debes el alquiler, viene otro pensamiento, tenés que pagar esto, la cuota del auto, viene otro pensamiento, pero uno pelea con los pensamientos y los saca, le digo, y el versículo, Romanos 5:17, pues si por la tradición de uno solo reinó la muerte, ya tengo la primera parte. Mucho más reinará en vidas por uno solo Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia, el regalo de la justicia. Y pienso, hasta que me quedo dormido.
Ya te queda. El otro día te levantás pensando en ese versículo. Ya tenés uno, aunque sea te dure una semana, vos aprendiendo, memorizándolo. Memorizar te hace bien, te hace re bien, muy bien te hace, por supuesto que sí. Amén. Gloria a Dios. Así que bendecida hermana Gabriela de verte nuevamente ahí. Dice Dianesca Trepmin, gloria a Cristo. Te saludamos, Dianesca, desde aquí de la ciudad de Nueva York. Dice, voy a ponerme los lentes. Mariela Villamizar dice, la nueva creación en Cristo vive y reina en el Espíritu santificado, justificado y glorificado por la obra de justicia que ya hizo Dios en la cruz. Romanos 7, 4, Romanos 5, 1 al 17. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ya me libró, gloria a Dios, de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sigo en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de él, y está todo el capítulo ahí. Eso está tremendo. En nuestra antigua naturaleza, antes de ser nueva creación, nosotros estábamos condenados. ¿Por qué? Porque al estar en pecado estamos condenados. Y la ley, como había pecado en nosotros, Pablo decía, yo quisiera vencer esto, no puedo vencerlo. ¿Por qué? Porque la ley me dice que yo no codicie, pero yo tengo el pecado. ¿Cómo hago? Tengo que ser libre del pecado. Gracias le doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que ya ha sido libre del pecado, he sido libre de la ley, he sido libre de la muerte, he sido libre del diablo. Por eso se atreve a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, porque hoy estamos en Cristo Jesús. Qué bueno, gracias hermana querida que nos escribió aquí el versículo, que es Mariela Villamizar. Un saludo, Mariela, nos escribí de dónde nos estás viendo. Gracias por estar conectada ahí, por ayudarnos también a predicar esta palabra. Gabriela dice, Cristo es mi esperanza de gloria, soy de Jesucristo resucitado. Abba Padre. Muy bien, hermana Gabriela. Saludos a Javier Francisco. Amén. A ver cuándo. Marlene Santi Esteban dice amén. Paul dice alabado sea el Señor. Gustavo Daniel Celi dice amén. Gracias pastora Yashi por el video y pastor Leo por la enseñanza y predicación. Bendecidos en New York con toda bendición, gracia y paz. El hermano Javier Noguera, pastor, dice pueblo adquirido por Dios. Así es, pastor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Margarita Duarte dice así es, pastor, como Él es, así somos nosotros en este mundo. El pastor Javier Noguera dice Primera de Juan 4:17. Qué bueno, gracias pastor Javier. Dice Javier Noguera, no me anda el reloj. Qué bueno. Noviembre, diciembre estaremos todos los domingos a las 12:30 en Hurlingham, dice la pastora Yaya Gañara, dice amén, así es pastor, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Margarita dice, vayan al Chaco, amado pastores, siempre la voluntad de Dios. Bueno, estuvimos en Misiones en el 2021. Hicimos un viaje a Misiones, un viaje de 17 horas manejando para ir, 17 para volver. No conseguimos iglesia de gracia en Misiones. Predicamos en unas campañas, pero eran campañas de pacto mezclado. Predicamos gracia, nosotros llevamos la palabra gracia, pero no fue tan bien recibida. Pero bueno, sembramos la palabra. La verdad que fue un viaje que lo hicimos con el pastor Javier y la hermana Estela.
pero siempre la palabra quedó sembrada ahí. Muy bien. No conozco Chaco, así que me gustaría estar alguna vez en Chaco. Dice que lindo porque hace calor. Ricardo Avilés dice, el anunciado, el encarnado, el resucitado, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros sería el glorificado, es la pregunta. Claro, Cristo en nosotros es, por eso Cristo es la esperanza de gloria. Muy bien, Cristo en nosotros es el glorificado. Danesca dice, aleluya, por esas promesas. Estamos hablando de las promesas de Abraham, claro que sí. Solamente hay que estar en Cristo, la ley anula. Porque si los que reciben las promesas son de la ley, van a la fe y anulada la promesa. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 15. Perdón, versículo 14. 4:14. Vamos entonces, en el Chaco Resistencia no hay iglesia de gracia. Tenemos un programa, una radio en Chaco que pasa todos los días 7 minutos de gracia. Una radio con antena, no una radio en internet, una radio con antena que una pastora que tiene programa ya hace 2 años que está enseñando por medio de los 7 minutos de gracia, está enseñando la palabra de gracia y esperamos que alguien reciba esta palabra. Muy bien, entonces vamos a pasar un anuncio. Podés entrar a www.iglesiajesumiamor.com.ar, iglesiajesumiamor.com.ar. Ahí vas a ver la Radio Gracia Masiva. Radio Gracia Masiva está en iglesiajesumiamor.com.ar. Perdone que se me movió la cámara. Ahí podés encontrar Radio Gracia Masiva, donde todos los días vas a poder escuchar música, programas de diferentes pastores. Ahí escuchamos al pastor Alonso Payán, al pastor Kenneth, al pastor Nicolás Berecia, al pastor Javier Nogueras, al pastor Leo Argañarás, a varios pastores de gracia. Entonces usted la puede tener todo el día ahí, la radio, y no le gasta, no le consume batería, no le consume los mega, creo, giga, algo así. Así que le invitamos. www.iglesiajesumiamor.com.ar. Nos estamos despidiendo entonces, antes oramos. Padre, gracias por este programa, gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, gracias por este momento, porque podemos llegar a otras vidas. Si hay alguien enfermo, Señor, que reciba esta palabra. Si hay alguien que está atado, que reciba esta palabra. Alguien oprimido, que reciba esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por todos los que se conectaron. Y gracias porque este es un tiempo de gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo en el próximo programa, el miércoles. Programa La Gracia no se mezcla, con la pastora Yashi Argañarás. Bendecidos con toda bendición, gracia y paz. Gracias de verdad por estar ahí conectados. Chao, chao. Compartan si pueden este mensaje. Chao.